Mientras los valdenses vivían en el lado italiano de los Alpes, un grupo con una fe similar vivía en el lado francés, esparcidos a lo largo del sur de Francia, desde los Alpes en el este hasta los Pirineos en el oeste. Ellos tenían la Biblia en su propio lenguaje y era un pueblo próspero, laborioso y amante de la libertad. Eran conocidos como los albigenses y, al igual que otros grupos esparcidos por Europa, permanecieron fieles a la palabra de Dios y resistieron los intentos de ser dominados por Roma. Algunos historiadores señalan que si este movimiento hubiera podido crecer sin obstáculos, la Reforma hubiera comenzado en el siglo XIII y no en el siglo XVI, y que su base hubiera estado en el sur de Francia y no en Alemania. A principios del siglo XIII reinaba el Papa Inocencio III, que de inocente no tenía nada. Él observó el panorama europeo de su tiempo y determinó que estos grupos, sin importar cuán pequeños, debían ser exterminados para preservar la Iglesia Católica. Por lo tanto, emitió un decreto autorizando el asesinato de estos creyentes. Se inició una cruzada muy popular entre los guerreros del norte de Francia, ya que no tendrían que viajar hasta Palestina, sino que justo aquí en su propio país podrían obtener los mismos beneficios. Se les dijo que al matar lavarían sus pecados y que recibirían las propiedades de los que mataran y que al morir irían directamente al cielo. Todo esto fue prometido a cambio de solo 40 días de servicio. Uno puede imaginarse la clase de personas que componían los ejércitos que venían al sur de Francia. Año tras año, desde el 1209 hasta el 1229, durante 20 años, se ejecutó esta cruzada contra los albigenses por el Papa Inocencio III. Durante la primera temporada, los cruzados atacaron y conquistaron la ciudad de Tolosa. Luego marcharon hacia el sur en julio del 1209 hasta la ciudad de Béziers. Mientras los invasores se agrupaban alrededor de la ciudad en grandes números, los defensores se apresuraron a atacarlos antes de que pudieran fortificar su campamento. Fue en vano, puesto el asalto fue repelido. Mientras regresaban a la ciudad, los cruzados se mezclaron con los ciudadanos e ingresaron a la ciudad antes de que pudieran cerrar las puertas. Esto era un problema. ¿Qué harían ahora? Había cruzados católicos en la ciudad junto a los albigenses. Después de consultar al embajador papal, se les dio la respuesta: maten a todos, el Señor conocerá a los suyos. La historia registra que la sangre corría como un río, ya que todos en la ciudad fueron brutalmente asesinados. Ninguno se salvó, incluso quienes buscaron refugio en la iglesia fueron exterminados. La población de la ciudad en ese tiempo era de unos 15.000, pero los historiadores creen que en ese día había unos 60.000, ya que personas de pueblos y aldeas vecinas se refugiaban allí. Después de la matanza, antes de irse, prendieron fuego a la ciudad reduciendo las cenizas. Ninguna casa fue dejada en pie, ninguna persona fue dejada con vida. Otras ciudades y pueblos de la zona también caerían, sufriendo el mismo brutal destino. Aunque ellos no eran una raza de personas, sino un grupo que compartía la misma fe, la destrucción y asesinato sistemático ha sido comparada en ciertos círculos con el genocidio. El prestigio del papado decayó considerablemente en ese tiempo. Mientras las noticias de la masacre se difundían por Europa, los albigenses no fueron completamente exterminados y pequeños grupos sobrevivieron durante siglos. Tal vez lo más trágico era la manera en que los instigadores relacionaron la salvación divina con el asesinato, una combinación peligrosa en ese entonces y aún hoy en día. No debemos permitir que el extremismo religioso nos quite la libertad de culto. No debemos imponer nuestras creencias sobre otros, ni permitir que otros impongan sus creencias sobre nosotros. Sin importar si piensan que tienen la razón, nadie tiene el derecho de imponer sus creencias a otros.
Una cosa que Dios nos ha dado es la libertad de elegir, la libertad de amar a Dios en respuesta al amor que muestra hacia nosotros. Seamos corteses al compartir nuestra fe y nuestras creencias, dándoles a los demás la oportunidad de tomar sus propias decisiones individualmente.